3 de la tarde, 33 minutos en la República Argentina, 18 grados la temperatura en la ciudad de Rosario. Estamos haciendo Generación Rota aquí por Agofa TV y por Radio del Plata Rosario. Vamos a compartir lo que estábamos hablando antes con el invitado que está ahora, para ver que nos cuente también cómo es su perspectiva y su experiencia personal. Además está Manuel, yo te voy a decir el apellido como creo que se acentúa, vos después decime si está bien. Bueno. Manuel Borrás. Perfecto. Lo dije perfecto, espectacular, arranqué muy bien. Te voy a pedir que te acerques ahí un poquito. Actual presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Psicología de la Universidad de Rosario. Manu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes. Gracias por invitarme. Por favor, un placer. Y antes estábamos charlando de la escuela secundaria ideal, porque para algunos que fueron a escuelas técnicas y tenían que estar demasiadas horas en la escuela, era un bajón. Y a mí, que yo solamente iba 4 horas y media a la mañana, que me tenía que levantar y tenía que entrar a las 7:30 y salir a las 12:30, y capaz que me faltaba un par de... Tampoco que era súper fanático de ir a estudiar, pero... No sé, unas horitas más. Unas horitas más para estar con los pibes ahí. Bien. Hubiese estado bueno. Bueno, yo en lo personal fui a una escuela Rancagua. Yo soy de Pergamino. Ajá. Y viajaba todos los días, 30 minutos para ir a la escuela. Ahí va. Y la verdad que eran pocas horas también las que yo transcurría en la escuela. Eran menos de 4, aunque tenía 2 de viaje. Entonces, claro, era un tiempo más, digamos. Era a veces más tiempo viajando cuando faltaba algún docente que en el aula, que en el espacio del aula. Así que por ese lado, digamos, sí está bueno a veces, más que esas 4 horas, creo, para empezar, digamos, la discusión en el espacio del aula, sin dudas. Yo digo porque después uno tiene que ir a... Estamos hablando de que casi todos fuimos al sistema de educación pública, entonces hay que fortalecerlo, obviamente. Supongamos que eso ya exista. Después uno tiene que, por ejemplo, va a inglés o a estudiar algún otro idioma por fuera de la escuela, ¿no? Ya tiene 1 hora más de otra actividad que podría tenerla en la misma escuela. Va a aprender un instrumento por fuera de la escuela, que es 1 hora más que podría estar en la misma escuela. Va a hacer algún deporte, que son 1 o 2 horas más por fuera de la escuela, que tranquilamente lo podría hacer adentro de la escuela. Obviamente esto planteando en una cuestión... Pensábamos en una secundaria ideal en el sentido de, bueno, tenés las 4 horas de clases normales a la mañana, ponele, y a la tarde puedes tener como actividades extras que no tenés que ir a un lugar aparte a hacerlas, sino como en el mismo espacio, en la escuela, con tus compañeros y demás, tipo unos talleres aparte. Claro. Sí, sobre todo me parece que potencie aquellas habilidades o aquellos intereses que cada uno tiene. Si por ahí la escuela se dedica mucho a marcar el error y lo que a uno por ahí no le gusta, no le sale, por ahí en matemáticas, que a la gente generalmente le cuesta, ¿no? Y uno va a particular de matemática y dedica mucho tiempo a algo que no le gusta tal vez o que no le interesa demasiado. Estaría bueno en una secundaria ideal esto de, bueno, pensar qué estrategias, qué espacios se pueden pensar dentro de la escuela, dentro del espacio para que el chico áulico, quiera asistir. Que motive, que incentive lo que a cada uno también le gusta, sobre todo eso, los intereses que van surgiendo sobre todo en la adolescencia y que uno va encontrando también ahí su futuro o qué es lo que le puede llegar a gustar, bueno, dentro de unos años. Y lo que también se ve mucho en la universidad, sobre todo en el primer año, es el desfasaje que hay del que viene de la secundaria al comienzo de los estudios universitarios. Se ve mucho esa diferencia, no hay un puente, no hay nada que ligue esa secundaria a la universidad y bueno, es todo un desafío para los primeros años, para los docentes de los primeros años y para quienes nos dedicamos a la militancia, sobre todo en el ingreso, es todo un desafío insertar y acompañar al estudiante en esos primeros momentos. Porque una cosa que después iba a preguntarte sobre este desfasaje, pero una cosa que pasa mucho en la escuela secundaria y incluso en escuelas que teóricamente son orientadas, digo que tienen por ahí son técnicas y salís con un... Sí, o que tienen su orientación de humanidades o de economía o de ciencias naturales, pero que no se habla, no se escucha al estudiante decir, bueno, a ver, vos estás en la orientación de ciencias naturales, ¿qué querés estudiar? Medicina veterinaria, enfermería, no sé.
hablar, escuchar al estudiante, porque yo, por ejemplo, a mí me pasó, yo fui al de Ciencias Naturales, ¿no? Porque quería ser médico, ponele, no ni sé qué quería ser, pero todos iban de la Ciencias Naturales y yo fui también, nada, mentira. No, me gustaba la biología, me gustaba qué sé yo, pero después no sé si quería ser médico. Y nadie me escuchó, nadie en ese momento hubo un taller que me digan, un taller de orientación, supongamos, que te oriente a que vos decís, bueno, ¿cómo construyo lo que viene después? Sí, también son muy importantes los gabinetes psicológicos y psicopedagogos en las escuelas, sobre todo para eso, para ir orientando. También los test son muy importantes. En mi caso personal también hice ciencias naturales, porque estaba eso o contable. Y la verdad que en términos de números nunca me han seducido los números. Entonces me anoté en ciencias naturales sabiendo que quería estudiar psicología y bueno, utilizaba por ahí algunas horas en la biblioteca, que recuerdo que tenía algunos tomos de Freud. Y aproveché ese espacio, digamos, que es el espacio de la biblioteca, que por ahí en las escuelas no es un espacio que convoque demasiado para leer, bueno, lo que a mí me interesaba, pero también hubiese estado bueno que haya un espacio dedicado fundamentalmente con algún docente o algún psicólogo, psicopedagogo que pueda orientar también en lo que a cada uno le gustaba. Digo porque esto después repercute en los ingresos de las facultades, que los pibes y las pibas como que, bueno, estudiaron en el de humanidades o en el de ciencias naturales y van a medicina. Pero capaz que su orientación o las posibilidades que tienen no son para medicina. Después te terminás dando cuenta en el tercer o cuarto año que hiciste toda la carrera, hace 8 que la estás estudiando y decís, no, capaz que esto no es para mí, capaz que, no sé, pero podría ser ingeniero más que médico, ¿no? Y eso por ahí detectarlo antes, no antes en el ingreso, sino antes en la escuela secundaria, que uno lo pueda detectar, no el sistema, pero que el sistema te acompañe en ese sentido. Bien, bueno, dentro de la universidad también hay programas dentro de bienestar estudiantil que, bueno, además de hacer recorridos en la facultad, digamos, y llevar las propuestas académicas, también se realizan test de orientación vocacional en el espacio de la DOE. Así que, bueno, por ahí si alguien está escuchando por acá y le interesa y todavía tiene esa incertidumbre o no tiene esa certeza sobre qué es lo que le gustaría hacer el año que viene, se podría acercar a la universidad y aprovechar también ese programa. O viene a charlar con nosotros lo ayudamos. Algún test hacemos. Resirve. Yo no tendría que hacer uno. Nunca hice. Me parece perfecto. Yo creo que tampoco hice uno. Creo que hice uno medio trucho en internet y me salió. No, bueno, en internet no es aconsejable. Claro, por eso me salió, no sé, cualquier cosa. Algo pero muy general, seguramente. Sí, yo lo hice. Y me dio psicología. Ah, lo bien. Hiciste con una psicopedagoga. Ahí va. Sí, debería hacerlo. Sí. Sí, está bueno también, más allá de la carrera que te más o menos te oriente, conocerse también un poco más, cuáles son los intereses, y también más allá de qué es lo que te gusta, también poder definir qué es lo que no te gusta. Que también es muy importante, saber qué uno no quiere. Claro. Ahí va. Bueno, alta pregunta. Okay. Nos quedamos todos como, iré a hacer un test. Vamos a conseguir y vamos a hacer uno. Lo hacemos en vivo de última. Tratamos de conseguir para hacerlo acá. La semana que viene lo gestionamos. Manu, quiero ir preguntándote, bueno, además de hacerte parte de esta discusión y pensar una secundaria ideal, preguntarte algunas cosas, porque bueno, si bien en esta facultad el centro de estudiantes viene de una continuidad, de lo que fue la elección anterior, también el renovar la persona que está al frente del centro quizás le da como otro recambio, ¿no? Pasa, y se lo hemos preguntado a otros chicos que vienen de una continuidad en la misma agrupación, y quizás la renovación de la persona que está genera como otro cambio. ¿Lo ves así o acá no? Lo que sucede también es más una cuestión institucional en este caso. Lo que sucede con psicología sobre todo es que estamos hace muy poco. Claro. Como recién ganamos el año pasado, somos una organización relativamente nueva, que está hace 6, 7 años funcionando como tal, y bueno, ganamos el año pasado, y esta es la continuidad de ese primer año, de esa primera vez que tiene pulsión en la Facultad de Psicología, así que yo no creo que se note tanto eso, incluso
intentamos funcionar como espacio, como grupo, más allá de las personas que ocupan el lugar. Hoy me toca la enorme responsabilidad de ser el presidente del centro de estudiantes, pero va más allá de mi nombre, más allá de mi persona, digamos, somos una idea, somos un proyecto, y bueno, me parece que en ese sentido no es tan relevante, digamos, quién esté al frente, digamos, poniendo el rostro en la boleta, sino que es una cuestión mucho más colectiva. Vale. Y en ese somos una idea y somos un proyecto, obviamente que es primero debatido, construido internamente, pero después también las necesidades, las demandas, ponele, de los estudiantes, hace que esas cosas vayan cambiando, ¿no? Desde que empezó la agrupación, desde que ganaron el centro de estudiantes hasta esta victoria en estas elecciones, ¿fue cambiando esa idea, ese proyecto, en base a las demandas de los estudiantes? Y hoy hay... Podríamos estar todo el día hablando de urgencia que tenemos sin duda. Los trabajadores y estudiantes. Sí, a ver, si bien hay ideas que forman parte de lo que es pulsión, ideas base, digamos, los cimientos de lo que son la organización, ahora bien, siempre se van modificando algunas cuestiones por las demandas estudiantiles y sobre todo somos una agrupación que se construye en relación a la escucha y a la demanda. Somos una agrupación que todo el tiempo se está replanteando lo que hace, cómo lo hace, qué alcance tiene, cuáles son también sus impotencias, qué es lo que puede llegar a conseguir, y sobre todo eso se hace con la escucha en el pasillo, en las aulas, cursando, yendo a rendir, sobre todo eso, teniendo la experiencia de un estudiante, sobre todo eso, y hablando con nuestros compañeros, y ahí uno va modificando algunas posiciones respecto de la agrupación, siempre a favor de lo estudiantil. Porque también entiendo que lo decís porque también el separarse un poco del rol del estudiante y ser solamente militante, porque uno además de ser militante tiene que estudiar y bueno, muchos laburan, estudian y militan. Eso como que te mantiene un poco en la realidad de decir, bueno, sigo cursando, veo cómo son las condiciones de cursado, cómo son las condiciones de cursado virtual, por ejemplo, que hay una gran discusión en muchas facultades. El ir a rendir virtual o rendir presencial. Me imagino que en eso deben tener un montón de debates internos, porque como decía, las demandas van cambiando prácticamente de año a año, van cambiando mucho, porque las carreras cambian, los profesores, la forma de dar las materias también cambian. El contexto cambia también, sobre todo eso. Sí, remarcaba esto de cursar y de rendir, porque el mejor militante es un buen estudiante. Claro. No hay que olvidarse, por ahí hay toda una concepción del militante que no estudia, que no cursa, que no rinde. Puedo hablar de pulsión y decir que somos una agrupación que sí respeta lo académico y que sí cursa, que rinde, y que es muy importante eso, porque uno no podría sino estar atento a las demandas estudiantiles, no sabría lo que pasa en un aula, no sabría lo que pasa en un año, no sabría lo que pasa en una mesa de examen si el militante no va a rendir, si el militante no va a un espacio de consulta, si el militante no va al aula a cursar, a hacer un trabajo práctico, no sabe qué es lo que pasa en esa aula, en esa materia, con ese docente. Es muy importante, siendo militante, no olvidarse de ser estudiante. Que veo que es una dificultad por ahí en otras organizaciones. ¿Y hoy qué está pasando? Que podríamos decir hace tambalear un poco las ideas, de decir, bueno, acá hay algo que hay que tratarlo, sí o sí. A ver, la facultad del clima ahora es un clima un poco más tranquilo, estamos en mesa de exámenes, así que, bueno, está la cuestión del paro, por ahí psicología, es la única facultad que no reprograma ninguna mesa de examen, por paro docente, es algo que está trayendo malestar en los estudiantes, así que es algo que estamos pensando y trabajar, ya presentamos un proyecto. Se pierde la mesa, pasás directamente a otra, ahí va. Totalmente, entonces nosotros estamos pensando, bueno, alguna posibilidad de que una vez finalizada la lucha docente pueda reprogramarse alguna de las mesas de exámenes. Ese es un proyecto que hemos presentado hace poquito. Y bueno, estamos esperando que se pueda llegar a tratar o conversar en consejo directivo. El tema de rendir virtual, ¿se habla, se lo tiene? No en este caso por reprogramar, sino en general. No, por ahí es un tema que sí traen algunos estudiantes de los últimos años, que tienen dificultades, por ahí les queda 2 o 3 materias y viven lejos.
y bueno, piden la posibilidad de que haya alguna mesa virtual. Pero después, generalmente en los primeros años no es algo que sea una inquietud. Bueno, estos, los últimos centros que vinieron, todos tenían la misma situación con rendir virtual, ¿no? Sí, es algo que está, pero para los últimos años, los que tienen ahí 2 o 3 materias. Claro. En eso de lo virtual, salió hace un par de semanas esto de, por el tema de la inseguridad, como vos decías antes, el contexto va cambiando. Hoy nuestra ciudad tiene un contexto muy particular, muy especial en cuanto a la violencia, la inseguridad y demás. Y de cómo se han agregado comisiones nocturnas de forma virtual para, bueno, de alguna forma, que el que quiera no ser víctima de la inseguridad tiene esa posibilidad, ¿no? Sí, nosotros como espacio pensamos la virtualidad como una herramienta más, que pueda permitir no solo la inserción en la educación, sino también la permanencia de compañeros y compañeras. No lo pensamos como un reemplazo. Digamos, no pensamos una oposición o un reemplazo entre el espacio del aula y la virtualidad, sino como una herramienta que posibilite el acceso a la educación y que garantice la permanencia. Ahí va. Es importante eso de garantice la permanencia, porque para muchos que estudian y trabajan, o mejor dicho, hoy en otro contexto, que trabajan y estudian, el poder cursar algunas materias de forma virtual garantiza que vos puedas continuar estudiando, porque si no, de otra forma es mucho más difícil. Y también que garantice una buena educación siendo virtual, no una clase del año pasado que vos vuelvas a ver, tipo como que sea algo dinámico y nuevo, porque ha pasado que las clases virtuales han sido clases anteriores, de años anteriores, que vos volvés a ver para estar en tema, y eso es un bajón también. Si es como una herramienta, como dice Manu, si es como una herramienta que vos la tenés para que el estudiante... Es que eso, las clases guardadas son geniales, tipo, son muy buenas. Verlas de nuevo cuando no pudiste o lo que sea. Pero por ahí, a la hora de cursar, que sea un poquito más dinámica la clase virtual, está buena también. No, sin duda. Por eso te digo que no implica reemplazar el espacio del aula. Digamos, lo que se pone en juego en el aula, poner el cuerpo, hacer lazo, es también algo que garantiza la permanencia y es algo necesario, sin lugar a dudas. Por eso les decía, la virtualidad sí como herramienta, en algunos casos puntuales, particulares, bien realizado también, con predisposición, sobre todo también de ambas partes, tanto del docente, que se conecte a horario, que le ponga ganas también, ¿no?, a ese espacio. Sí, obvio. Y para el estudiante también, que prenda la cámara, digamos, que pueda interactuar, que pueda sacarse las dudas. Me parece que tiene que ser algo también que sea de los dos lados. Que haya compromiso de ambos lados. Así es. Y esto te pregunto porque siempre que está esta cuestión de instaurar más las clases virtuales o no, se dice, bueno, ¿en qué carreras o en qué facultades se puede hacer? Bueno, medicina por ahí no tanto, porque es una carrera más práctica, tiene mucha cuestión de laboratorio. Ingeniería tampoco, porque tiene también mucha cuestión práctica, mucho laboratorio, mucha experiencia y demás. Por ahí derecho, psicología, ciencias políticas, que son clases más teóricas, se podría hacer más clases virtuales. ¿Cómo lo ves a eso? Sí. ¿Es así o...? Y en psicología, en el caso específico de psicología, muchas de las materias, o te diría que la gran mayoría de las materias son teóricas, digamos, implica la lectura de un texto y el retrabajo en el espacio del aula, así que, digamos, podría de alguna forma también pensarse algunos espacios virtuales. Y psicología lo que tiene es que tiene muy poca carga práctica, digamos. Y las horas prácticas que hay no se cumplen del todo. Eso también es una dificultad hoy que encontramos. Como espacio también pensamos que en psicología no se respetan las horas prácticas y que además son muy pocas. Y eso hace que el estudiante tenga mucha ansiedad, porque hasta que uno no se recibe, no tiene acceso directo con el campo. Claro. Que por ahí en medicina sí tienen progresivamente un acercamiento a su objeto de estudio. Nosotros desde la psicología, hasta que no nos recibimos o no hacemos las prácticas en último año, no tenemos conocimiento de qué es lo que pasa en el campo laboral. Claro. Aparte es como que, bueno, voy a decirme una boludez, pero en medicina o en
el húmero es el húmero, digamos. Puede estar fracturado de última, pero en definitiva las personas que vos tenés que estudiar, si no las conocés mientras te vas formando, Claro, cuando no. salís, no sé, te puede encontrar con cualquier cosa, pero si no tenés esa experiencia previa, que tenés un profesor que te supervisa, que podés consultar, porque vos cuando salís al campo laboral, sos vos contra el mundo. Sí, O tus compañeros facuamigos. y eso trae mucha ansiedad. Claro. Eso hace el estudiante que psicología es una carrera de 6 años, como mínimo, ¿no? Si alguien, Claro. Sí, Si la 6 haces a término. años. Si la haces a término son 6 años. Y bueno, eso trae mucha ansiedad y mucho malestar, porque uno se la pasa años leyendo un texto y no tiene ningún tipo de acercamiento al campo. Y si bien, como vos decís, que la psicología implica esto de lo singular, digamos, del caso a caso, que nos gusta decir tanto, también hay algunas estructuras que son fijas, digamos. Ahí va, hay cosas estándar, digamos. Claro. Si bien depende en qué cada estructura, digamos, hay algunas modificaciones y cada sujeto está en esa estructura o juega con esa estructura de una forma diferente, hay también ciertas cuestiones un poco más fijas, como vos traías el ejemplo de la medicina también. Claro. Claro. Igual yo te pregunto, a la hora que vos decís, tipo, se pierden, no se respetan las clases prácticas, que no va el profesor, no las tienen. Bueno, que hay siempre una tendencia muy a lo teórico. Claro. Y cuando hay algo de práctico, digamos, generalmente es algo práctico pero dentro del espacio del aula. Estaría bueno también, por ejemplo, en algunas materias, como es perspectiva en educación de tercero, poder tener el acercamiento a una escuela, a un Claro. espacio escolar, ver lo que es un gabinete psicopedagógico en una escuela, digamos, tener un acercamiento a una institución, poder conocer cómo se maneja una institución, cuáles son sus formas, sus modos. Claro. Que hasta uno no, después está lo que es en neuro también de tercero, lo que es el trabajo del bebé, por ahí eso es un acercamiento ya, uno analiza un bebé, digamos, cuáles son sus movimientos, por ahí eso sí es un poco más interesante, aunque hay que encontrar un bebé de una determinada edad, tiene su complejidad también, Claro, pero bueno, sí. termina siendo un test que bueno, eso es tal vez es el mayor acercamiento al campo que uno tiene en los primeros años, que arranca ahí en tercero, pero bueno, no hay mucho más hasta que uno cursa las prácticas, las PPS, que son generalmente en último año, y que ahí sí, se acerca a una institución y demás por un par de meses, pero es la primera vez que uno Sí. tiene contacto directo con una institución, con su objeto de Claro. estudio. Y en el último año. Claro, antes de salir ya está, a trabajar. Sí, tiene que tener una cantidad de materias rendidas, digamos, Claro. entonces De una. implica un recorrido que no está mal, digamos, que estoy de acuerdo con que los requisitos sean esos. Ahora, lo que sí, que deberían respetarse las materias y los horarios prácticos en todos los otros años, y que eso haría que el estudiante llegue con menos ansiedad, menos preocupación, y que eso también garantiza la permanencia, ir conociendo lo que uno va Claro. estudiando, Ujú. ir poniendo en práctica, ir poniendo el cuerpo sobre lo que uno va leyendo es fundamental, si no pareciera algo solamente teórico. No, y aparte cuando vos podés aplicar el conocimiento que estás aprendiendo, decís, loco, al final sé algunas Claro, cosas. sí. O sea, no es que estoy leyendo y como que los leo y ya está, y queda ahí. O sea, si voy y lo aplico en algún lado, sea analizando algo o yendo a ver como otros hacen, o como decía lo del gabinete psicopedagógico en una escuela, bueno, por lo menos yendo a ver y decir, esto se hace por esto. Como aplicar el conocimiento es como decir, bueno, está bueno esto, al final está buena la carrera, ¿viste? Claro. Pero Sí, te motiva a tener como algo más práctico aparte. Tipo, te ganas de ir por lo menos a una materia práctica, te ganas de ir a hacer las cosas. Y aparte, la relación del conocimiento o la producción de conocimiento en sí necesita en algún momento algo de la experiencia, algo de la puesta a prueba, algo de poner el cuerpo en aquel texto, y que eso también te hace volver al texto de otra forma, tener otra lectura sobre ese texto, tener otra mirada, otra interpretación, digamos, otra hermenéutica sobre ese texto, y que es fundamental que uno vaya teniendo a la vez que vaya practicando, porque uno por ahí, bueno, intenta practicar un poco, por ahí lee los textos y se identifica con los textos. Claro, pasan esas cual. cosas en psicología, Sí, y dice, sí. bueno, esto me pasa a mí, ¿no? Uno está leyendo y dice, che, esto es lo que dice Freud, a mí me De pasa, una. ¿no? Esto le pasa a mi vieja, ¿no? Uno se pone a pensar esas cosas
Pero bueno, estaría bueno también tener otro acceso, más allá de la cuestión personal, que además, como dice Freud, el autoanálisis tiene un límite, y para eso estamos nosotros que estudiamos psicología. Ahí va, ahí va. En eso quiero preguntarte, ¿piensan generar un proyecto para poder por ahí ampliar esa cuestión práctica desde años antes, digamos, del tercer o cuarto año? Y en lo mismo te pregunto, porque se me ocurrió recién, digo, ampliar la cuestión práctica también hace que el estudiante vaya viendo sus posibles campos laborales. No es solamente el psicólogo que atiende en un consultorio privado, que viene una persona, o en un hospital. Digo, hay un montón de campo abierto que quizás si no llegás hasta el último año no te das cuenta, no lo conoces, no tenés esa información. Sí, lo primero que pensamos es que las horas prácticas que están y que comienzan a partir del segundo año se cumplan. Ahí va. Digamos, el primer objetivo que nosotros tenemos es que las horas prácticas que figuran en el programa de la materia, de la carrera como tal, se cumplan. Y como bien decís, también es muy importante esto de que el estudiante conozca cuáles son las salidas laborales. Por ejemplo, ahí la neuropsicología, como hablaba del bebé, los trabajos de investigación. También uno como estudiante de psicología puede investigar, puede ir a forense, digamos, lo que es la psicología forense. Hay un montón de campos, más allá del campo clínico que uno conoce, el famoso psicólogo con un diván, más allá de eso clásico, digamos, que la facultad un poco se orienta también a eso, a ese espacio, digamos, de un psicólogo o una psicóloga con un diván, y que es freudiano y lacaniano, sobre todo lacaniano. Sucede eso también, y está bueno que uno pueda ir conociendo, bueno, cuáles son las competencias que el título nos da, qué lugares uno puede ocupar siendo psicólogo, sobre todo eso. En esas estructuras que tienen históricas los planes de estudio, ¿se puede romper con eso en este contexto también de cómo el conocimiento va avanzando, las profesiones van avanzando también? ¿Se puede romper con eso o hay que dejarlo como está y pensar más en el después del grado, ¿no? En tratar de formarse mejor después del grado? Bueno, es una discusión, digamos, la discusión del plan de estudio es una discusión que es inminente, que en cualquier momento se va a empezar a discutir y a dar, porque bueno, ya hay algunas cuestiones que han quedado un poco rezagadas, un poco antiguas, anticuadas incluso. Hay un montón de autores y autoras interesantes, nuevas, perspectivas, incluir la perspectiva de género también en los programas, digamos que el programa también tenga cierta actualidad. Yo entiendo y comparto, me encanta Freud a mí sobre todo, y entiendo que para Freud la histeria o los síntomas histéricos en su momento eran de una determinada forma, bueno, hoy no lo son. Entonces, ¿cómo son hoy esos síntomas de los cuales Freud hablaba? Que la estructura es la misma, digamos, funciona opera de la misma forma. Ahora, ¿cuáles son hoy los síntomas histéricos entonces en nuestra época? Ahí va. Entonces, pensar un programa actualizado, pensar un programa que incluya la perspectiva de género, pensar un programa con autores y autoras nuevos y nuevas que hay un montón. Sin dejar de leer los clásicos, por supuesto que Freud. Sí, sí. La verdad que... Tucson. Así es. Tucson. Totalmente. Pero bueno, la discusión es inminente y por eso nosotros como centro de estudiantes ofrecemos también la formación y también nos formamos nosotros. Ya hicimos la tercera edición del Congreso PSI, que es un congreso que implica otras perspectivas. Por ejemplo, trabajar adicciones desde la psicología de la Gestalt, no desde el psicoanálisis freudiano ni lacaniano, psicología en el deporte, el cannabis medicinal, digamos. Traemos un montón de discusiones, de debates, porque para uno tener la discusión del plan de estudio también tiene que estar preparado. Tiene que tener cierta lectura sobre eso. Así que estamos también apostando a ese tipo de charlas, de encuentros, de debates, que impliquen algo más allá que ese psicoanálisis, que como les digo a mí me encanta y me apasiona, pero bueno, también hay que pensar hoy las necesidades actuales, y hay que pensar hoy qué es lo que el estudiante le gusta y lo convoca a estudiar psicología. Ahí va. En eso, ¿dónde está el mayor problema en los estudiantes de psicología? ¿Está en el ingreso? ¿Está en la permanencia en el segundo o tercer año, por ahí en tasas de abandono? ¿Está en la graduación? El problema, chicos, que llegan hasta el último año, pero les cuesta terminar.
¿Cuál es el mayor problema en esas tres partes, digamos? Me parece que la dificultad se da sobre todo en el primer año y segundo año. En los 2 primeros años, lo que es ciclo básico, porque hay, como decíamos al principio de la conversación, este desfasaje entre la secundaria y la universidad, bueno, implica que el estudiante se encuentra perdido, se encuentra sin saber muy bien qué hacer, cómo son los textos, quién me los da, dónde saco la fotocopia, cuál es el aula, qué es un teórico, qué es un... Digamos, todos estos problemas que ellos empiezan a tener y a desesperarse, como estudiantes de primer año, que también me ha pasado, y es también un mundo nuevo que uno encuentra ahí. Yo recuerdo entrar por primera vez a la facultad y ese mundo gigante que uno ve al principio, inabarcable, y hay que encontrarse ahí. Bueno, para eso también estamos nosotros, claro. En cada uno en su mesita, para acompañar a ese estudiante. Pero bueno, las dificultades generalmente se dan en los primeros años, donde hay una mayor cantidad de deserción. Los pibes y pibas que son hijos de la pandemia, que terminaron sus últimos años, sus últimos 2 años de forma, bueno, para resumirlo vamos a decir de forma virtual, ¿no? Para no decir otras cosas, que son hijos de la pandemia, que empezaron ahora en 2022, en 2023. ¿Con qué dificultades vienen? ¿Con las mismas que venía el que ingresó en 2010? No sé en qué año ingresaste vos en particular. Creería que en 2016. En 2016, sí. Ahí va. ¿Y empezaste a militar cuándo? Hace 3 años. ¿2019? Sí. Bien. Entonces, el que empezó ahora, el que ingresó ahora, 2022-2023, ¿viene con los mismos, tiene los mismos inconvenientes en el ingreso que el del 2019 o viene con algunas otras cosas nuevas, ¿no? Algunas otras problemáticas nuevas? Yo lo que veo más allá de quienes, digamos, han terminado la carrera en momentos de la pandemia y su cursado ha sido virtual, lo que veo ahora, a diferencia de ese antes de la pandemia, es la dificultad para hacer lazo. Sobre todo eso. La dificultad para encontrarse y hablar con un otro. Claro. Para ser amigos, para ser compañeros, para poder pedirle el apunte a alguien cuando falté. Veo esa dificultad de no poder tampoco encontrarse y en el espacio, digamos, de lo que es la facultad, de no poder apropiarse de la facultad. Claro. Y esa es una dificultad, creo, por lo menos a mi entender, de hacer lazo. Y veo que hay sobre todo un individualismo un poco más acentuado hoy. Y sí, la pandemia nos cerró a todos un poco más. Claro, más que nada cuando uno arrancó a cursar primer año virtual, que no haces lazos virtualmente, tipo más allá de algún que otro trabajito que te dan los profesores, pero es como que por Meet uno no se hace totalmente amigo porque no comparte. Entonces, ingresar a la facultad un año después de una pandemia donde no veías a nadie más que a tu familia, si vivía con ellos, y si no veías absolutamente a nadie, es difícil entrar y como querer hacer sociales enseguida. ¿Qué bajó en los grupos por Meet en el medio de la pandemia? No, bueno, hoy, si vos estuviste todo el día fuera de tu casa y en un grupito a las 10, pasa nada, pero en ese momento... Me mata igual, ponerme la computadora a las 10 después de estar todo el día trabajando, me mata. Pero no, sí, obvio, zafa, está momento... bueno. Pero en el momento de la pandemia que lo único que hacías era estar con la computadora, era un bajón. Sí, lo que produce la pandemia también, que produce algo interesante, porque es, en vez de pensar y reflexionar como sociedad que necesitamos del otro, la necesidad de que el otro produce el efecto contrario, como el encerramiento sobre uno mismo, el individualismo un poco más acentuado, donde hay un rechazo al otro y al vínculo con el otro. Es algo que estamos intentando trabajar mucho, digamos, los congresos, hacemos por ahí también talleres de escritura, de lectura, de comprensión de texto, que eso si bien tiene un contenido bibliográfico, sobre todo apunta a que nos encontremos en un lugar, que algo que nos convoque y nos interese a todos, como por ejemplo la escritura, y podamos también hacer lazo con el otro. Sobre todo eso, los grupos de estudio también apuntan a eso. No son grupos de estudio donde va solamente un docente o un ayudante de cátedra a hacer un monólogo, sino lo que se intenta ahí instalar es la construcción de un saber entre todos, que es así como se
piensa la construcción del saber, es aquello que lo hace posible, el intercambio con un otro. Por ahí, ese otro que tomó un apunte que vos no tomaste, o que fue con otra docente que le dijo algo interesante sobre ese texto de Platón, por ejemplo, ¿no? Del banquete. Ah, yo no lo tenía eso, lo anoto. Ese intercambio, ese lazo que se genera ahí, es lo que posibilita además el conocimiento. Por eso es tan importante y tan necesario el encuentro y el lazo con el otro, y más en la Facultad de Psicología. Seguro. Claro, sí, total. Y además de todo esto que hablamos, ¿cuáles son otras cuestiones que quieren plantear desde esta segunda gestión, podríamos decir, de Pulsión? Tienen muchas cosas, muchos desafíos. La facultad también está cambiando, o mejor dicho, el predio de la Siberia, la conocida Siberia, está cambiando mucho. Ahora van a tener la parada del bondi adentro de la Siberia. Digo, hay muchos cambios que van a mejorar seguramente la calidad de la vida dentro de esa ciudad universitaria. Pero digo, ustedes para el centro de estudiantes de su facultad, ¿qué otras cuestiones tienen así, más allá de lo académico, ¿no? Sí, es muy cierto que en los últimos 4 años la facultad ha cambiado muchísimo, la universidad ha cambiado muchísimo, sobre todo también la Siberia. Ahora está la ampliación del comedor de la Siberia, así que estamos también muy contentos por eso. Es un gran triunfo, la verdad. Y nosotros lo que pensamos dentro de nuestra facultad, venimos presentando muchos proyectos. Presentamos lo que es un plan de acción académico que permite la permanencia, que garantiza la permanencia, donde está la reprogramación de mesas, como ya comenté anteriormente, más pasantías también, que puedan, digamos, que estudiantes puedan tener más acceso también a horas prácticas, y los talleres. Seguimos pensando y ampliando este espacio de los talleres como ese espacio de encuentro, de escritura, de lectura, de retrabajo de algunos textos, también, sobre todo en las cátedras, que haya una comisión o que haya un espacio donde el estudiante, más allá de la hora práctica y teórica que tenga, pueda ir a retrabajar y repensar los textos, y también los espacios de lectura o de trabajo, grupos de estudio, digamos, como lo llamamos nosotros, que convocan, que invitan, sobre todo a hacer lazo y aprender. Claro. Y después, lo que trabajamos también mucho son las secretarías del Centro de Estudiantes, la Secretaría de Deportes y la Secretaría de Material de Estudios, que tengo el orgullo de decir que tenemos la copia más barata de la universidad. ¿De cuánto? ¿De cuánto? 4,15. Ay, me parece que no sé si es la más barata. Porque... ¿Cómo que no? A ver, ¿quién era que vino y dijo que era también la más barata? ¿Hace cuánto? Los chicos de Derecho. Los chicos de Los Derecho. chicos de Derecho, hoy salió la publicación que está a 5 pesos la doble fase. Ah, aumentó una banda. Ah, bueno, no, entonces ya sí, está. entonces sí. Si mal no leí la publicación, hace pocos minutos. Hay competencia, ¿sí? hay competencia. Antes de entrar. No, para nada. Tiene que haber, ¿no? Obvio, porque está bueno eso. Nosotros junto con la Facultad de Ciencias Políticas somos la copia más barata de la universidad. 4,15 la doble fase. ¿Comparten la secretaría de la fotocopiadora con la Facultad de Ciencias Políticas? No, para nada. Pero uno tiene el mismo... Claro. Su espacio, digamos, el espacio propio de cada una de las facultades, pero bueno, coincidimos, o nos hemos encontrado coincidiendo con la alegría de ser la copia más barata de la universidad, y que eso garantiza en carreras tan teóricas como la nuestra, donde todo es lectura, donde los cuadernillos o las cantidades de textos son enormes, y que es un costo elevado, digamos. Si la copia fuese un poco más cara, el monto significaría mucho más. Sí, así que estamos muy contentos por eso, y hacemos mucho esfuerzo y mucho sacrificio todos los días para sostener también un precio tan económico y tan accesible. Me tienen ganas de meterle un delivery porque me queda lejos de hasta allá. ¿Viste? El tipo, yo no estudio ahí, pero bueno, por la duda, viste que por ahí necesitas una... Como en la pandemia había una banda de agrupaciones donde... Que hacían delivery. Claro, que te llevaban a en la pandemia entregamos más de 700 deliveries, 700 estudiantes, porque nos parecía, porque el centro de estudiantes que estaba en ese momento, digamos, el comunismo, tenía cerrada la material de estudio. Entonces nosotros pensamos y tomamos como estrategia para que los estudiantes se dejen de quemar los ojos con la computadora, alcanzar el material de estudio, y se lo hicimos a más de 700 estudiantes.
Muy bien. Qué bien. Igual yo era de los que se quemaban los ojos porque la gotita salía más barata que comprártela. Claro, pero bueno, vos porque iba al kiosco de la esquina y bueno. Había que economizar, che. Manu, te súper agradezco que hayas venido. En otro momento, si querés, puedo volver y te planteo que me gustaría hablarlo, pero no sé si nos va a dar el tiempo ahora. De esta cuestión de, se la preguntamos a todos en su caso particular, la inteligencia artificial y en este caso la psicología, pero para tomar algo de lo que podríamos preguntarles es si una inteligencia artificial puede llegar a tener emociones y sentimientos. Bueno, qué pregunta tan interesante. O sea, ¿querés que la abordemos ahora o la abordemos ahora? Llevaría mucho tiempo, me parece, para este momento. Pero una apreciación que tengas. Una apreciación que tengo. Yo creo que para eso faltaría mucho tiempo. Ok, sí. A priori. Después habría que ver si es posible y de qué forma es posible. Y qué entendemos por emoción. Ahí va. ¿Qué entendemos por sentimiento? ¿Qué entendemos por razón? También se habla mucho de eso, de la inteligencia. ¿Qué entendemos por inteligencia? Digo, primero creo que habría que definir un montón de esas variables y conceptos para llegar a, bueno, alguna idea o algo que pueda estar cercano a lo que pienso. Pero bueno, es un tema de mucha complejidad y es un tema que igualmente ya se está poniendo un poco en vigencia y es toda una problemática, lo que es la inteligencia artificial para algunos casos. Y para muchos trabajos, sobre todo. Cómo va a cambiar el mercado laboral. Sí, totalmente. Yo creo que nosotros no, porque bueno, ojalá. Somos una compañía, si se quiere. Pero bueno. Salvo que la inteligencia artificial aprenda a razonar y a hacer preguntas y bueno, ahí pueden estar programadas las me preguntas. chorea el laburo. Claro, y sí. Yo no estoy programado. Pero bueno, yo creo que la diferencia que habría de lo espontáneo, de Claro. escuchar al otro, creo que en términos de psicología sería impensado que uno vaya a un analista que fuese una inteligencia artificial. Uh-huh. Porque lo que se pone en juego, sobre todo en el psicoanálisis, son los dos inconscientes, tanto del analista como del analizante. Claro. Y eso es imposible de lograr bajo ninguna forma. No hay posibilidad alguna que se logre con una inteligencia artificial. Ahí va. Gran respuesta. Sí, gran total. respuesta. Salvo que. ¿viste? Nah. No, mentira. Manu, gracias por venir, por tomarte el tiempo de venir. Y bueno, invitado cuando quieras en alguna otra oportunidad. Muchas gracias. Gente, hacemos una breve pausa. En un ratito estamos hablando con Romina Casadeval de Pint of Science, este evento que combina ciencia y cerveza que tuvo lugar la semana pasada en nuestra ciudad. Y bueno, vamos a estar charlando de algunas otras cosas más. Pausa y ya estamos con más.